Buenos días. Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia de todos ustedes el día de hoy en este seminario, donde la idea es que nos juntemos para que revisemos algunos temas de importancia en nuestra organización, en nuestra institución, y que nos ayudan a ser mejores en lo que hacemos, mejores como personas. Y en especial también quiero agradecer al IST, institución que nos ayuda a cuidar a nuestros colaboradores, a poder trabajar en un ambiente sano y seguro, de tal manera de que vayan mis agradecimientos a todos los que han hecho esto posible. La idea de que conversemos los primeros 20 minutos, 30 minutos de esta mañana es sobre algunos conceptos de la resiliencia. Entendiendo que la resiliencia Bueno, aquí vamos a tener el temario, ¿no es cierto?, de lo que vamos a ver el día de hoy, los conceptos, factores clave, qué es lo que entendemos por un hospital saludable, manteniendo la fuerza en tiempos difíciles y algunas consideraciones finales. Según la Real Academia Española, para que nos pongamos de acuerdo, resiliencia se define como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador, a un estado o situación adversa. Esta es una definición orientada al ser humano, a los seres vivos. Pero en justicia debemos decir que la palabra resiliencia viene de un concepto ingenieril. Los ingenieros definieron, ¿no es cierto?, como la capacidad de algunos materiales de mantener la forma y estructura absorbiendo la energía sin romperse. Lo contrario a la fragilidad. Cuando algo se rompe, pierde su estructura, hablamos de una estructura frágil. Cuando la estructura no se rompe, hablamos de una estructura robusta. De tal manera de que este concepto de resiliencia que tanto usamos hoy en día, sobre todo en el área psicológica, es un concepto que viene desde otra área de la ciencia, que es la ciencia ingenieril. Y si nosotros lo explicamos, ¿no es cierto?, de una manera gráfica, es al aplicar, absorber una energía, esta estructura tiene esa capacidad de absorber esa energía, que en caso de resiliencia humana, una situación perturbadora, va a generar un cambio, pero vamos a ser capaces de poder ponernos de pie y, como lo vamos a ver más adelante, muchas veces fortalecemos. Y aquí aparecen una serie de otros conceptos, como es la fragilidad, la robustez, la resiliencia y la antifragilidad. Entendiendo que si yo no soy capaz de absorber de buena manera este elemento perturbador, me va a generar un daño, me va a generar un daño en lo personal, me voy a enfermar, la empresa va a quebrar, se va a destruir y no voy a ser capaz de absorber ese elemento perturbador. Por el contrario, si tengo un nivel de resistencia suficiente que me va a permitir mantener la operación, hablo de una personalidad robusta. Y si esa resiliencia es mayor, voy a tener una mayor adaptación y voy a tener una mejora de cómo partí. Y ese es el concepto de antifragilidad, que es que la persona o algún proceso o recurso se beneficia con el desorden en situación adversa, aumentando su capacidad inicial. Es difícil entender este concepto, pero nosotros en la biología lo tenemos. Y aunque sea un poco de formación profesional, si nosotros vemos, ¿no es cierto?, una fractura, vamos a tener un daño, una energía que nos va a generar un quiebre de un hueso, y ese hueso tiene dos caminos. Puede no pegar o puede pegar con un buen callo óseo. Ese callo va a generar
una cantidad de hueso superior al hueso que tenemos en la zona no afectada. O sea, como producto de una fractura nos quedó un hueso más firme. Ese es un concepto súper importante de lo que se conoce como la antifragilidad. Y es por eso que muchas empresas, al absorber un elemento perturbador, porque les cambiaron las condiciones del negocio, porque se dejó de producir el elemento, porque las condiciones económicas del país cambiaron, tuvieron que reinventarse y producto de ese elemento perturbador no solamente se dedicaron a fabricar globos, sino que terminaron haciendo vehículos. O sea, tuvieron esa capacidad de absorber este elemento perturbador, mejorar su proceso, robustecerse y entender el concepto de antifragilidad. ¿Por qué es importante que entendamos lo que la resiliencia nos ayuda en el ámbito médico? Porque es importante tener trabajadores resilientes en una comunidad resiliente, porque nos va a ayudar a manejar de mejor manera las condiciones de estrés, nos va a ayudar a mantener la calidad de la atención. Un personal en contacto, un personal que está en primera línea, en admisión, sacando una boleta de atención, está constantemente sometido a una situación estresante. Si el nivel de resiliencia de esa persona es alto, su trabajo lo va a hacer de mejor manera. Por lo tanto, claramente, la resiliencia es un muy buen negocio. Prevención del cansancio, va a tener una mejor adaptabilidad, va a mejorar las relaciones interpersonales entre sus compañeros de trabajo, situación que lo va a ayudar a seguir desarrollando de mejor manera su trabajo. Su autocuidado no se va a dañar. Tremendamente importante en organizaciones donde la situación de estrés es alta. Las instituciones de salud tienen un porcentaje que rodea el 20% de licencias médicas dentro de su personal, porque son actividades tremendamente estresantes por el origen de la función. Piensen ustedes que todos los que vienen a un hospital vienen porque tienen un problema. Y ese problema ellos vienen a solucionarlo. Y muchas veces su expectativa de solución no está acorde a lo que ellos se hayan imaginado. Y eso le aumenta su nivel de estrés. Y ese estrés es contagioso. De tal manera de que la persona que está entregando la boleta está todo el día absorbiendo de alguna manera ese estrés del paciente. Y si ella no, o esa persona no tiene la capacidad de entender eso, se empieza a dañar. Y ahí empieza este círculo vicioso de que se nos empieza a enfermar nuestros colaboradores y no podamos cumplir nuestra misión, que es ayudar a solucionar problemas. Y somos parte nosotros como organización de otro gran problema. Innovación y aprendizaje. Ahora bien, la importancia de la resiliencia en el centro de la atención médica, ¿cuáles son las variables que facilitan la resiliencia? ¿Qué hace que una persona tenga más resiliencia que otra persona? Se han distinguido, se han identificado alrededor de 9 variables, que son las que vemos acá. Por razones de tiempo, yo me voy a detallar más profundamente en esta y en esta. Pero rápidamente decirle que, por ejemplo, la variable biológica es que genéticamente estamos estructurados algunas personas con una mayor, vienen de fábrica, con una genética que les va a permitir poder desarrollar su capacidad de adaptación de mejor manera. Junto con eso, también va a depender de algunos hábitos que esa persona tenga. Si esa persona es más sanita, va a tener una mayor capacidad de resiliencia. Y en el concepto de sano, de salud, hablo de si esa persona duerme 8 horas, ingiere alrededor de 2 litros de agua diaria o más, come alimentos que van en beneficio, como estos alimentos que son los superfoods. Los japoneses ya lo vieron ya,
identificaron cuáles eran los alimentos que más dañaban, de los que menos dañaban, en los horarios, en el volumen de ingesta, en la actividad física que va a hacer esa persona. Esto es lo mismo que si yo voy a ir a una maratón, me tengo que entrenar, tengo que tener músculos suficientes para que me soporten esa maratón. Esa es la condición biológica. La conciencia del sí, el tener claridad de lo que estamos haciendo. Muchas veces no sabemos lo que estamos haciendo, vamos de la casa al trabajo y no nos acordamos de nada de lo que pasó en el trayecto. La autorregulación. ¿Qué es lo que es la autorregulación? No es más que la gestión de nuestras emociones. ¿Cómo somos capaces nosotros de gestionar nuestros sentimientos, nuestras emociones? La rabia, la ira, el miedo, en fin. La agilidad mental. También se entrena. Personas que leen, personas que desarrollan su inteligencia, sus distintas áreas, no solamente el concepto matemático, sino que desarrollan el lenguaje, desarrollan la música, desarrollan las artes visuales, claramente van a estar mejor preparadas que las que no lo realizan. El optimismo y la motivación. Cómo yo todos los días me auto empeño en tener ganas de hacerlo bien. Qué rico que hoy día tengo un seminario donde voy a aprender algunas cosas. Esa mirada del vaso medio lleno y no del vaso medio vacío. Misión y sentido de vida, aquí nos vamos a detener un poco más en la próxima diapositiva. Así que voy a pasar a la autoeficacia y desarrollo de las habilidades. ¿Qué habilidades? Lo que hoy se conoce y que muchos hablan de las habilidades blandas. El poder escuchar, el poder entender, el poder ser empático, el entender de que esa persona está con mucha rabia porque no fui yo capaz de solucionarle un problema. Y no decir, esta señora vino otra vez a pedirme hora, que yo sé que no tengo hora para darle porque la hora la abrimos en la agenda en un mes más. Entender el problema que tiene esa señora. Y eso es una habilidad que se desarrolla. Conexión con redes de apoyo. Las redes de apoyo claramente nos van a ayudar a ser más resilientes en la medida que tengamos un hogar potente, tengamos unos compañeros de trabajo apañadores que nos ayuden entre todos a solucionar un problema o simplemente a que nos escuchen y que nos den una visión distinta desde la otra vereda. Y las instituciones positivas. ¿Qué es lo que es una institución positiva? Una institución que acoja al cliente interno y al cliente externo, que nos sintamos gratos, que nos sintamos que esta institución nos protege, de que si tenemos un problema alguien nos va a escuchar, de que tenga la posibilidad de ir a golpearle la puerta al gerente general y no me sienta como un chinche de un color que colocan en la pared, chinche azul, lo cambio para acá, lo cambio para allá, nadie me pregunta nada. Un trato digno, que es lo que se habla mucho en la actualidad. Y todos los días tenemos la capacidad, entre todos, de tener una institución positiva. También lo vamos a desarrollar. Vámonos a la misión y sentido de vida. La misión y sentido de vida, según los japoneses, le llaman el Ikigai. El Ikigai es el concepto que se agrupa en cuatro áreas importantes. Primero, en saber el propósito de para qué yo estoy en esta vida. ¿Cuál es mi propósito de yo levantarme y vivir? Y eso, no todos tenemos claridad de cuál es nuestro propósito. Y ese propósito está un poco enmascarado si nosotros juntamos, por ejemplo, lo que nos gusta o lo que amamos con lo que necesita el mundo, con lo que me pueden pagar por hacerlo y en lo que yo soy bueno. Si yo tengo claridad de estos cuatro elementos, voy a descubrir cuál es mi Ikigai, que es el sentido de mi vida. Esto es súper importante. Hay un libro que se los recomiendo, pero de todas maneras, que es el que aparece ahí, que está escrito por un sociólogo español y uno francés, donde ellos
se dedican a analizar por qué hay algunas comunidades que viven más de 100 años. Y le llaman el club de los centenarios o de los supercentenarios, que viven más de 100 años. Entonces descubrieron que habían unas comunidades en Europa, en Japón, en Sudamérica, cerca de Honduras, y estas comunidades tenían una serie de cosas en común, que aparte de vivir mucho, al igual que, por ejemplo, lo hacían los americanos, que tienen una muy buena esperanza de vida, la diferencia era que teníamos personas de más de 100 años conduciendo su vehículo, viviendo en forma autónoma, cultivando su tierra, y no en un hogar de ancianos, aislados, sin nada que hacer, mirando hacia una ventana, sino que eran personas que vivían mucho y que su calidad de vida era distinta al resto. De tal manera de que analizaron este grupo de gente y se dieron cuenta que ellos tenían muy claro su ikigai, el propósito de su vida, porque ellos estaban viviendo. Y fueron analizando cuáles eran las cosas en común. Y una de esas 10 cosas en común era, por ejemplo, mantenerse siempre activo. Ellos decían, nunca te retires. Siempre tienes que tener una acción para que levantarte. Hoy día voy a podar las rosas del jardín. Y mañana voy a pintar la silla que tengo en el cuarto del lado. Y para sábado mañana, y así. Ellos todos los días tenían una actividad y todos los días, de tal manera de que el concepto de jubilación de estos supercentenarios no existía, porque ellos seguían trabajando. Interesante. Tómatelo con calma. Todo, bueno, los que estamos acá nos pagan para tomar decisiones y nos pagan para solucionar problemas, prácticamente a todos, en todos los niveles. Y lo más importante antes de solucionar un problema es respirar hondo y cuando a uno le dicen tenemos un problema, mirarlo como que es bueno que tenga una posibilidad de ayudar a solucionar un tema. Y no decir, pero ¿cómo otro problema? Tan simple como eso. No comas hasta llenarte, algo tan lógico, pero tan poco ocupado. Fíjense que los japoneses tienen el concepto de alimentarse hasta el 80% de su capacidad gástrica. Y ellos comparten en una mesa y colocan pequeños pocillos desde el postre hasta la entrada al plato fondo. No como uno que uno se sienta, ya, entrada, después le retiran plato de fondo, después el postre, ¿no? Ellos les colocan en la mesa y ellos van sacando pequeños bocados hasta que ellos ya llegan al 80%, o sea, dejan de comer y todavía tienen hambre, pero dejan de comer. Eso es un concepto de salud. Rodéate de buenos amigos. La importancia de tener buenos amigos, de tener gente que nos apañe, que nos apoye. Todos necesitamos un nanay. El nanay es tremendamente importante. Ponte en forma para el próximo cumpleaños. Estas son cosas que aparecen en ese libro y que son en común con todas estas... tenemos que tener desafíos. ¿Qué regalo le voy a dar yo a mi cuerpo? Voy a dejar de fumar. Ellos hablan del próximo cumpleaños, nosotros lo hacemos habitualmente con el año nuevo. Cuando empieza el año nuevo, vida nueva. Este año voy a meterme al gimnasio. Este año voy a dejar el azúcar. Este año bueno, tenemos que, aunque no lo cumplamos, pero por lo menos tener la importancia de ponernos metas. Sonreír, ser afable. No se trata de tener una sonrisa falsa, sino que entender el concepto de la sonrisa. Todo cambia con hola o buenos días. Reconéctate con la naturaleza. Entender que la naturaleza tiene un concepto energético importante. Aquí ya entramos en lo metafísico. Hay sentimientos que uno experimenta cuando se mete a un bosque, cuando escucha el ruido de los árboles.
Eso, en definitiva, lo que genera es paz, es tranquilidad. Ayuda a liberar una serie de endorfinas que son buenas para el ser humano. Y esa es la explicación biológica de por qué tenemos que reconectarnos con la naturaleza y cuidarla. Dar las gracias, mira qué importante. Son cosas que tienen en común este grupo de supercentenarios y que ellos lo aplican y que los ayuda a vivir más y mejor. Vive el momento, algo que también es como lógico, pero no lo aplicamos. Nosotros siempre estamos, hoy ¿te acordás? En el otro hospital, que era bueno el otro hospital, ¿sabes que hacíamos trencitos y bailábamos y hacíamos una parrilla para el año nuevo y cerrábamos, ¿te acordás? Y esas cosas ya no las hacemos, pucha, qué lata. Sí, vivimos de recuerdos que ya no existen. O no importa, porque yo en 5 años más, cuando me jubile, voy a hacer un viaje, voy a andar viajando, voy a viajar a Europa, voy a tomar un crucero y vivo constantemente pensando y me pierdo lo más importante, que es el hoy. ¿Y qué es lo que existe? Es decir, qué rico que estamos hoy día acá conversando cosas totalmente distintas, olvidándonos de lo que tenemos pendiente, ese acto de facturas que tenemos que firmar, del tema de que tenemos que arreglar las goteras que se nos generaron en estos días, en fin, estamos disfrutando el hoy. Nos falta disfrutar el hoy. El llegar a la casa, ¿y qué es lo que hay? Una salchicha. Bueno, pues, pero la podemos poner en la parrilla. Y vamos a hacer una salsita, y esa misma salchicha, ¿no? Y voy a sacar una copita de vino, vamos a poner una buena música, y esa salchicha se transformó en un gran momento. Sigue tu Ikigai. Primero descubrámoslo, cuál es nuestro propósito, y una vez que lo tengamos claro, entendamos que eso es lo más importante de todo. Si me dicen de elegir 3, yo elijo el mantenerse siempre activo, el sonreír y el seguir tu Ikigai. Instituciones positivas. Estamos hablando de las variables que nos facilitan la resiliencia. Vimos que eran 9, ya hablamos de la misión y sentido de la vida, y ahora vamos a hablar de las instituciones positivas. Y vámonos al hospital. Resiliencia en un establecimiento de salud. En un entorno hospitalario existen fenómenos perturbadores, como las propias enfermedades que cargan nuestros pacientes y sus familiares. Un equipo médico tratando de salvar la vida de una persona y también actos de violencia contra el personal del establecimiento. Esto lo vivimos todos los días. Todos los días. Tenemos que lidiar con la vida y la muerte, tenemos que lidiar con los familiares, tenemos que lidiar con el trabajo diario, se nos acabó la poltrona, se nos acabó tal cosa, no hay hora. Y eso es transversal aquí, en la Clínica Las Condes, en el Hospital Barros Luco, en todas las instalaciones de salud. Por lo tanto, tenemos que trabajar nuestra resiliencia. ¿Para qué? Para, primero, no dañarnos nosotros. Y segundo, poder transformarnos en una estructura no robusta, sino que antifrágil, con mayor capacidad de resiliencia. Un entorno de trabajo saludable, esto lo define la Organización Mundial de la Salud, se define como aquel entorno en que los trabajadores y empresarios colaboran en un proceso de mejora continua para promover y proteger la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad del medio ambiente de trabajo. O sea, es algo continuo en el tiempo, esto no es de un solo día, es de todos los días. ¿Y aquí quiénes participan? Todos. Desde el director hasta la última persona que está encargada de lavar los pisos, que es una empresa externa. También es parte de nuestra organización. Vamos todos en la parada, porque a todos nos conviene tener un ambiente positivo, un ambiente saludable. ¿Y cuáles son los principales factores? Tener un espacio físico de trabajo adecuado. O sea, es difícil tener un espacio saludable como si tenemos frío, si tenemos exceso de calor,
si tenemos exceso de ruido, si no tenemos una buena iluminación, parte de ahí. También preocuparnos del bienestar psicosocial de nuestro personal, cómo son las relaciones, cuál identificar a esa persona más compleja, más difícil, ayudarla, tratar de ser empático, proponerme no ser amigo del que es amigo mío, sino que proponerme de cómo puedo ser amigo del pesado. Chuta, qué importante eso. No, pero si es muy pesado, si es el puente cortado, nadie lo quiere. Propongámonos, vámonos, miremos en un café. No, si no hay caso. Sí, siempre hay caso. Créanme que es así. Y la salud de los trabajadores, su familia y otros miembros de la comunidad. Miren, la familia. ¿Será importante la familia? Claro que es importante. Fíjense que yo tengo un tema ahora en este momento que la persona que me ayuda con el traslado está con un tema de la señora X. Y le dije, viejo, relájate, no hay nada más importante que tu señora en este momento. Ese es el concepto que tenemos que dar. O sea, ya no es solamente preocuparnos de nuestro trabajador, sino de que lo que le influye al trabajo y lo que más le influye a las personas, créanme, que es la familia. Estamos acá porque generamos un sueldo, porque nos gusta que no, pero que somos proveedores. De tal manera de que tenemos la obligación de todas las instituciones y organizaciones no solamente preocuparnos del trabajador, sino que además de la familia del trabajador. Un concepto que tenemos que ir aplicando. Bueno, ¿y cómo? Haciendo acciones saludables. Aquí vemos cómo con el apoyo del Instituto de Seguridad del Trabajo nos ayudan con profesores de educación física a hacer lo que es la pausa activa, a constantemente estar vigilando cómo están nuestros ambientes de trabajo, si tienen una buena iluminación, una buena ventilación, cómo los podemos mejorar, cómo podemos que el mobiliario sea más ergonómico. Todo eso, el concepto integral de salud de un hospital. ¿Y cuáles son los beneficios de estar en un hospital o una instalación saludable? Nos va a generar personas más sanas y esas personas nos van a agradecer teniendo un mayor compromiso. Les va a gustar estar en su trabajo. Nos va a generar mayor producción. Se nos va a devolver en rentabilidad. Va a favorecer la captación y retención del talento. O sea, los que están no se van a querer ir. ¿Por qué se van a ir si están cómodos, están bien, están felices, están contentos? Facilita la reducción del ausentismo. Ay, qué lata, tengo que ir a trabajar, no mejor tiro de licencia médica. Sin una lata. No, me están esperando, hoy día vamos a celebrar los cumpleaños, mañana tenemos tal actividad. No puedo faltar porque fue una señora y que no había hora y le dije que viniera el viernes porque yo iba a estar el viernes, va a llegar esa señora a preguntar por mí y yo no voy a estar, tengo que ir. Contribuye a la disminución de accidentes laborales, miren qué importante. O sea, es negocio por donde lo veamos. Chupaya, nos pusimos pesados. Apareció nuestra pesadilla o ex pesadilla, en la cual quiero hacer un poco el link de todo esto de que hemos visto en lo teórico, cómo lo tuvimos que palpar, cómo nos tuvimos que poner de pie por este virus, el famoso COVID-19. Un poco de historia, los primeros casos aparecieron en marzo del 2019. Ahí está la línea de tiempo de lo que fue pasando en nuestro país, o sea, en marzo del 2020, perdón, en diciembre del 2019 en China y 3 meses más tarde en Chile. Esto generó tensión, miedo, incertidumbre, no solo en la organización, en todo el país. Y aquí vivimos en carne propia como país lo que es tener que enfrentar un elemento tremendamente perturbador. Y aquí vimos personas que se pusieron la capa y empezaron a trabajar como verdaderos héroes.
otras personas un poco más de distancia, y otros que simplemente vieron la pandemia por televisión, porque no fueron capaces de enfrentar esta situación, porque probablemente no estaban preparados ni físicamente ni psicológicamente para enfrentar una cosa tan grande y tan potente como esa. Y nosotros somos 2.400 trabajadores en el hospital. Y de esos 2.400 tuvimos bajas. Tuvimos bajas que los perdimos porque no tuvieron la capacidad de resiliencia de poder ponerse de pie y poder combatir con el resto. Quedaron muchos en el camino, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista de cómo ellos enfrentaron la pandemia. Porque tuvimos que enfrentar cosas tremendas, pic de atención nunca antes visto. Tuvimos que asumir tareas en las cuales no estábamos preparados. Se nos estaba muriendo gente. Teníamos ese fantasma de que veíamos en las noticias de cómo se moría gente en los pasillos, esperando atención médica o esperando un ventilador mecánico. Yo tengo que decir, soy muy resiliente, soy muy robusto, pero fíjense que yo antes de la pandemia no necesitaba nada para dormir. Y vino la pandemia y ahora tengo que tomarme media soplilona, solpidena. Todo tiene un costo. Porque yo miraba, yo me iba a la casa y pensaba, decía, ya, tengo tantos ventiladores acá, ya me quedan 2. Y si me llegan 4, y si me llegan 5, y si me llegan, después llegaba, entonces yo empezaba, me levantaba a las 2 de la mañana, revisaba, llegaron 2. Ahora tengo 0. Y no me podía dormir. No me podía dormir, pero por situaciones tremendamente potentes. Y ahí es donde uno tiene que echar mano ¿a qué? A lo que es el trabajo en equipo. A delegar. No se preocupe, doctor, ya está solucionado. Llega, efectivamente, después llegó otro más, pero lo pasamos a la urgencia y le pusimos el ventilador de transporte y lo estamos ventilando con ventilador de transporte. Sí, pero el ventilador de transporte, que son chicos, te va a durar 12 horas, 14 horas. Sí, no, pero es que este otro ya está mejor, así que lo vamos a sacar a esta zona. Bueno, ese trabajo en equipo nos ayudó a realizar todo lo que hicimos. Pues, mire, a convertir de 9 camas críticas a 57 camas críticas, a generar varias cohortes, ¿no es cierto?, de hospitalizados en lo que es sección COVID, tener una urgencia respiratoria. El laboratorio nunca había desarrollado biología molecular, implementó el tema de la PCR en tiempo récord, readecuando espacio, capacitando a su gente. El vacunatorio ponía 50 vacunas diarias, pasó a poner 500 diarias. Imagínense lo que fue eso para el vacunatorio. Los kines, que hacían kine motora, no, ahora el kine era el encargado del ventilador mecánico. Era el que decía cuál frecuencia, cuánto volumen. Los fonoaudiólogos, en fin, una serie de especialidades tuvieron que reorientar sus esfuerzos para otras tareas. Generamos un policlínico COVID, policlínico especialmente destinado a atender los pacientes que se daban de alta y después tenían que venir a un poli especial de COVID, con un tránsito, con un flujo especial, en fin. Mejorar lo que es la telemedicina, que teníamos algo de telemedicina, con psiquiatría, con dermatología, pero ahora todas las especialidades tenían que ser en telemedicina. O sea, y todo esto lo logramos. Y aquí viene el concepto de la fragilidad o antifragilidad. Hubo hospitales que no funcionaron, se dedicaron a hacer otras cosas, y otros hospitales, la gran mayoría, como el nuestro, nos robustecemos. Y esto nos quedó las salas que hicimos, el concepto de trabajo en equipo, el que el jefe de la unidad de pacientes críticos visitaba todo el hospital, apoyaba la urgencia,
de yo como enfermera, ahora trabajo en la urgencia, mañana estaba en pabellón, pasaba estaba en la UTI y después estaba ayudando a calidad a llenar informes de notificación. Ese concepto de ayuda claramente nos robusteció como organización. Mírenlo, esto era un panel de control que lo hizo un médico becado, creó un software de control. Entonces yo todos los días, a las 7 de la mañana, 8 de la mañana cuando llegaba, tenía claridad de lo que estaba pasando, porque a las 6 de la mañana los becados con los internos me llenaban en un software y yo tenía en este panel de control la ocupación de la UCI, la UCO, la UTI, la cohorte COVID. Entonces, a medida que esto se me iban llenando esto otro, y podía ir tomando decisiones. Y esto no existía. Este panel de control, este software no existía antes de la pandemia. O sea, claramente fuimos capaces de ponernos de pie, rebustecernos y aumentar las capacidades previas a la pandemia. Y también considerar que íbamos a tener muchos muertos. Nunca en la historia nos habíamos preparado para almacenar cadáveres. Y fue parte también de nuestra planificación, porque claro, nosotros tenemos una morgue, una unidad de depósito de 4 unidades, pero aquí teníamos que asumir de que íbamos a tener mayor cantidad de muertos. Y eso también lo tuvimos que planificar. Todo eso nos permitió salir adelante, robustecernos y generar el cumplimiento del objetivo y, por sobre todo, demostrarle a la organización de que siendo sólidos, siendo potentes, siendo sanos, podíamos cumplir la misión. Si vamos a dar una maratón, tenemos que entrenar. Y ese es el gran desafío que tenemos hoy, de tener una vida saludable, de entender el concepto de la resiliencia, de lo que nos va a permitir la resiliencia y trabajar en eso. No, quiero ya terminar con eso, recalcando algunas ideas, ¿no es cierto?, de lo que es la resiliencia, de cómo para ser un ser resiliente tenemos que entrenar nuestra mente, cuidar nuestro cuerpo, y eso nos va a generar una vida más sana. Ser robustos, pero por sobre todo tener el concepto de la antifragilidad, ver que los elementos perturbadores nos van a generar un cambio, pero en la gran mayoría, si yo estoy entrenado, voy a salir fortalecido. Quiero agradecer al grupo de enfermeras, quiero agradecer miren, el personal de mantenimiento. Gracias a ellos, el hospital está de pie. Hoy teníamos muchas goteras por todos lados. Bueno, ellos nos ayudan a tener un mejor hospital. Personal de admisión, todo el equipo de trabajo. Este hospital es potente, es robusto, gracias a toda esta gente, que es la que compone. Y que yo como director tengo la obligación de cuidarlos, para que sigamos trabajando por muchos años más y teniendo un mejor hospital. Muchas gracias.